en cierto caso, que qué desastre, y que son cosas entonces también para transformar. O sea, el video es, y sobre todo, así como lo estamos poniendo nosotros en público para cualquiera, es una forma de decir, miren, pues eso es lo que somos allá en la surcolombiana, ese es nuestro tipo de profesores que tenemos. Pues si ellos están así, ¿qué pueden exigir de nosotros? O de pronto no, de pronto podemos tener un buen nivel y decir, no, gente allá trabajando, gente en el campo, algunos encienden sus micrófonos y escucho, sobre todo en las mañanas, los gallos, como sucedía en contaduría, gente trabajando, haciendo pasando los mercados y ellos en su registradora atendiendo clase, pueden decir, uff, pues no es nada ideal, es tal vez lo más inapropiado para el ejercicio de la academia, pero esta gente no se queda cruzada, no queda resentida en sus circunstancias, se reconocen sus grandes diferencias frente a gente mucho más privilegiada, pero enfrenta los retos y enfrenta no cualquier reto, porque ustedes aquí no están en una mera transmisión de definiciones de economía o definiciones de epistemología. Esto no es un tema de recitar cosas, ya no sagradas por la Biblia, lo dice Dios, sino un intelectual, Ana Aren, profesor Camilo. Toca aprenderlo porque lo dice y es verdad. Aquí ustedes están tratando al menos de acercarse a una manera de reflexionar crisis del mundo moderno, tratando de apropiarse de problemas, tratando de ver problemas y sobre todo tratando de ver problemas cuando uno en principio ha perdido aquello que le permitiría ver lo que se ha perdido. ¿Y qué es lo que en principio se ha perdido? Entonces, en términos muy concretos, lo humano. No porque ustedes o yo seamos perversos, podríamos serlos. No porque ustedes o yo seamos delincuentes, podríamos llegar a serlo o no serlo. Eso no. Un delincuente es el que transgrede una norma. Y la transgresión de una norma se puede dar por mil motivos. Porque usted sea perverso o porque no lo sea. Sí, yo hace muy poco estaba que le pegaba a alguien. Puño limpio. Y pegarle a alguien en medio de la furia, perfectamente se puede dar cualquier tipo de accidente. Que usted le pegue mal y la tire contra un borde de algo y la desnuque. Usted se convierte en un asesino. Sí, usted es un asesino, ok, porque transgredió la norma, pero en términos generales, pues, que haya matado no significa que uno sea un gran peligro para la sociedad. ¿Sí? Pues, tiene que pagar eso. Es muy distinto a un asesino serial. Pero más allá de eso, de que uno transgreda normas, de que uno las transgreda, de que sea una buena persona, que tenga buenas maneras, ser un buen ciudadano. Lo que aquí estamos leyendo es que la humanidad se nos perdió. Y que por eso tenemos grandes problemas, y no solamente tenemos grandes problemas, sino que no podemos entender cuáles son los problemas. Y nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de entender nuestros problemas, reconociéndonos esencialmente como seres, unas criaturas netamente de estructura económica, tratando de remontarnos a algo que parece que también es nuestro y que por lo menos usamos y que para muchos es palabra que se usa con sentido y para otros son palabras que muchos podrían tildar de vacío, unos apelando a ciertos conceptos de filosofía, decir que es pura metafísica, nada que sea digno de ser hablado porque cada quien puede decir lo que se quiera, que es el concepto de humanidad, vinculado con la noción de igualdad y libertad. Entonces no es un ejercicio fácil en el que están, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que estamos haciendo cosas que valen la pena el estar. Bien, yo aquí comienzo, yo acá, pues vamos a iniciar el capítulo de la labor. Creo que solamente va a ser como un abrebocas.
porque me gustaría que lo humano lo sintieran ustedes como alguien esta mañana me dijo, bueno, pero entonces, ¿qué es lo humano? A pesar de que se lleve ya con muchos grupos, pues todas las clases. Con ustedes solamente hemos fallado la semana pasada, no, sino la antepasada, que fue netamente una cuestión aquí espacial. Eso no podía dictarle una clase así, eso estaba patas arriba, esta casa, incluso después eso fue mucho polvo, aunque se lavó, ¿no? Es difícil así. Queda uno ya no, o sea, uno para dar una clase tal como yo la doy, se necesita ser humano, se necesita ser humano. Si lo digo muy rápido, de pronto se pierde. Cuando uno está sumergido, por ejemplo, en una casa patas arriba, con mucho polvo, uno ya no es humano, uno que es una criatura biológica, pero por ese hecho de ser una criatura biológica no se está diciendo que usted es una cosa aberrante, ¿no? Simplemente una criatura viviendo, padeciendo su instante, queriendo como escaparse un poco de ese instante, o simplemente si goza la mera vida de los animales, vivir ese eterno presente, que a nosotros nos cuesta mucho. Pues nosotros, el objetivo sería tomar eso, captar eso como verdaderamente un problema, que en el caso de ustedes que hacen parte de la economía es un problema no solamente teórico, eh, sino que responde, digamos, a una expansión de las relaciones económicas, ¿sí? ¿Qué hemos dicho en relación al tema económico desde este curso de teoría del conocimiento? Entonces, el profesor Insuaste dice que economía es toda aquella actividad, toda aquella preocupación, en el caso de nuestra especie, además de actividad, que tiene un objetivo, satisfacer necesidades de individuos, de grupos sociales. Cuando hay una preocupación de cómo poder vivir, de cómo poderse alimentar, de cómo poder garantizar lo necesario para vivir, son preocupaciones económicas. Entonces, en eso consiste una sociedad económica y una relación económica. Digamos, desde una perspectiva fina, ¿qué da la mirada de Hannah Arendt? ¿Qué da la mirada griega? Genera, pues es fina en la medida que ya impone como una postura teórica frente a otros escritores. Y esa postura económica, sobre todo, va a ser un filósofo, un economista, que a partir de este capítulo que vamos a iniciar de la labor y luego el del trabajo, va a estar como referente a ser criticado. Y ese señor es el señor Carlos Marx, ¿sí? Aquí ya viene una crítica muy directa a la postura económica, a la mirada económica y también social del señor Carlos Marx. ¿Cuáles son una de las grandes diferencias? Entonces, podríamos decir que para la postura marxista, el ser de cada uno, lo que somos, eso que aquí en este curso hemos llamado el quién, lo que no es igual al qué, lo que no responde a un rótulo. Lo que somos viene determinado por las formas de producción, por la economía. Entonces, de acuerdo a las distintas formas de producción que tienen las distintas sociedades en distintos momentos, se van a crear distintos, yo no sé si cabría la expresión en Marx, seres humanos. Si uno hace parte de una economía capitalista, entonces tiene una forma de ser muy distinta a alguien que hace parte de una economía socialista, comunista. Si uno hace parte de una economía feudal, pues tiene una manera de ser que le corresponde a ese tipo de economía. La economía va determinando las maneras de ser de cada quien. Eso es
Eso es la postura que maneja, en términos generales, la izquierda. En términos generales, aquellos que conciben la economía como el resultado de una planificación y la economía como el eje central de todo tipo de sociedad. Como el eje central no de todo tipo de sociedad, sino como el eje central de la sociedad. Porque realmente aquí las sociedades son simplemente o son solo sociedades económicas. Entonces, pues eso no es en relación al curso, eso es en relación a su formación, que ustedes después podrán nuevamente pensar cuando lleguen a confrontar a estos escritores, a estos pensadores. Entonces, la economía determina el ser humano, se puede entender un poco así. Cada distinta estructura económica, porque hemos tenido distintas maneras de satisfacer necesidades, van generando distintas maneras de pensar, distintas maneras de disponernos. Eso no es lo que se está planteando en este curso a través de Hannah Arendt y a través de los griegos. Aquí, digamos, eso se lo manda, está diciendo, eso puede ser, pero es irrelevante. Hay unas estructuras económicas que nosotros simplemente lo hemos llamado, hay una esfera económica. No nos importa si es capitalista, no nos importa si es socialista, no nos importa si es una relación de producción feudal, no nos importa si las relaciones fueron a través de la moneda o del cambio del trueque, nada de eso nos interesa. Hay unas relaciones económicas y que hemos dicho, independientemente de todas esas finuras, ellas siempre tienen un objetivo, que es poder garantizar la supervivencia del individuo, de la sociedad, de la especie a la que están. Y que eso es típico no solo de todos los miembros de nuestra especie, sino que es propio de toda criatura viva. Toda criatura viva necesita vivir, es decir, necesita satisfacer necesidades. Y hemos hablado, sí, que hay un ser humano. Este ser humano no es el producto de eso, ¿no? Aquí el ser humano, para que se dé el ser humano, tiene que haber un salto sobre la economía. El ser humano no es el producto de las relaciones económicas. El ser humano se forma porque se gesta una nueva forma de sociedad, una nueva forma de relación, que es la relación política. Aquí nosotros no quedamos condicionados por las demandas económicas. Y si en esta esfera, que no lo llamemos política, sino para no caer en contradicción en nuestro mundo moderno, lo llamamos pública, es decir, ¿por qué se hace el intercambio? Porque en el mundo antiguo, lo público es igual a lo político, tiene el mismo. Uno dice público es igual a político. Uno puede decir público, político y humano en el mundo antiguo. Todos esos términos son intercambiables. En la modernidad no. En la modernidad, entonces, no lo podemos intercambiar porque lo político desaparece. Entonces, queda solamente este mundo público. Aquí en el mundo público ya no encontramos ni lo político ni lo humano. Este mundo público, que sería lo que nos resulta común, los bienes comunes, la aparición en escena con nosotros, tiene solamente un objetivo: satisfacer necesidades individuales de sectores. No, no hay un salto, no hay una diferencia. Sigue siendo una misma relación económica. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Una diferencia importante que tiene sentido, digamos, porque alguien lo dice, por criterio de autoría. Ah, no, es que eso lo dice Hannah Arendt, y eso es la postura griega, y lo otro es la postura de Platón. Si es solamente así, si es solamente por criterios de autoridad, nosotros no hemos hecho nada en el sentido de haber superado a Dios. Dios organizaba el mundo, pero si ahora lo que van a organizar son criterios de autoridad, es una forma de secularizar a Dios. No, eso es así porque lo dice el señor Kant, eso es así porque lo dice el señor Aristóteles. Pues yo prefiero cambiar a Kant, a Aristóteles, a Platón y simplemente
apropiarme de esa palabra vacía, que es Dios. Eso es así porque lo dice Dios. Aquí no se está moviendo en ese sentido. Aquí se está mostrando que no es porque alguien no piense en eso, sino que estamos partiendo de un problema que en principio se siente, que va a ser lo que intentamos nuevamente reconstruir con el capítulo de la labor. Primero, antes de lanzar la fuerza teórica, es saber si eso nos está aconteciendo, si eso es así. Y si eso está así, las teorías que se arman, independientemente si son de Marx o de Hannah Arendt, son valiosos en la medida que dan luces. Si no dan luces, pues señor, tenemos que mirar lo que nos dé luces. El andamiaje teórico es un andamiaje importante, no por búsqueda de criterio de autoridad, porque si es por eso, pues prefiero nuevamente la autoridad de la Biblia, entre otras cosas porque la Biblia, al ser un texto tan metafórico, se permite a cualquier tipo de expresión. ¿Sí? Puede utilizar cualquier persona para justificar cualquier cosa. Yo realmente le temo mucho a una especie de autoridad así radical del mundo de los intelectuales. Veo en eso grandes problemas porque hay una tendencia del intelectual a, sentirse en la verdad. Un ejemplo muy puntual para que eso no quede tan en el vacío, en un intercambio sobre ciertas cuestiones muy triviales en la universidad, en el departamento. Nos estaban pidiendo un informe que yo les comentaba muy básico del avance de los cursos. Y ya veo unos aquí bien presentaditos. Había, había unos avances, ¿no? O sea, comunicación muy formal. Nosotros hemos avanzado al 30, al 40%, de ahí se quedaban. Pero había una reacción muy fuerte por esa simple petición de cuentas. Muchos del profesores del departamento de psicopedagogía estaban considerando que eso era una intromisión de la parte administrativa sobre los profesores, que aquí a donde se tenía que dar cuenta de todo eso. Pues yo no la veía, primero me parecía que era un informe muy fácil de hacer, y yo no veía pues el problema, o sea, todavía no lo veo, porque uno no puede decir, miren, este curso se ha avanzado el 10%, no he ido yo a clases, bueno, porque entonces, si no ha ido usted lo sacamos, no, es que lo programaron el lunes y miren, son casi 5 lunes sin clases por festivos, y luego hay un problema de administración. ¿Cuál es el problema de presentar eso? No veo ninguno. Pero lo concreto es que lo que lo precede y cuadro preciso cuando yo lo iba a enviar en relación a esta cuestión que yo estoy mencionando de los intelectuales, un profesor dice, en vez de enviar el informe, deberíamos enviar el libro Universidad sin condición, de Jacques Derrida, donde explica por qué en la universidad nada, en negro, subrayado, puede quedar a resguardo de ser cuestionado, empezando por el concepto de autoridad. Ok, ¿y por qué? O sea, pues ahí en la manera de escribirse, yo no sé si usted lo captan, pero yo lo capté de inmediato, vuelve a aparecer el concepto de autoridad. Jacques Derrida. Y Jacques Derrida concretado en un profesor. Entonces un profesor llega y trae a Jacques Derrida. No a la autoridad. Todo tiene que ser. ¿Por qué? Porque él mismo se está convirtiendo en autoridad. Él mismo está poniendo a un intelectual como autoridad. Por eso en filosofía se dificulta tanto en escribir y en decir. Porque uno no puede estar diciendo y en el mismo momento contradiciéndose. Hay muchas personas que eso no le importa. Pueden estar diciendo una cosa y después cambiar. Ante eso se enfrentaba el señor David Hume, por ejemplo, sobre
sobre los principios generales de la moral. No lo había pensado, pero los tengo aquí, son los libros recurrentes. Así no lea, no piense que porque tenga libros aquí yo me la paso leyendo. De hecho, en esta pandemia me he convertido en un laborante a la enésima potencia. Me salvo un poquito porque creo que me pienso en los espacios que tengo y eso es como una forma de crecimiento. Pero en líneas de esto, por ejemplo, en este texto dice David Hume, está hablando sobre el tema de la moral. La manera como inicia el texto. Las disputas con hombres que se obstinan en mantener sus principios a toda costa son las más molestas de todas. Quizá con la excepción de aquellos que se tienen con individuos enteramente insinceros, que en realidad no creen en las opiniones que están defendiendo y que se ensarzan en la controversia por afección, por espíritu de contradicción y por el deseo de dar muestras de poseer una agudeza y un ingenio superior a los del resto de la humanidad. De ambos tipos de personas debe esperarse la misma adherencia a sus argumentos, el mismo desprecio por sus antagonistas y la misma apasionada vehemencia en su empeño por hacer que impere la sofistería y la falsedad. Y como el razonamiento no es la fuente de donde ninguno de estos dos tipos de disputas sacan sus argumentos, es inútil esperar que alguna vez lleguen a adoptar principios más sólidos guiándose por una lógica que no hable a sus afectos. Quienes han negado la realidad de las distinciones morales podrían ser clasificadas entre los disputantes insinceros. No es concebible, entonces sigue el señor Hume pues hablando en ese sentido, no es concebible que criatura humana alguna pueda creerse seriamente que todos los caracteres y todas las acciones merecen por igual la aprobación y el respeto de todos. Entonces, se mueve por ahí. Pero a lo que da la parte inicial es, hay personas, pues la primera no lo había mencionado, que se apagan simplemente a lo que quieren decir. Pero la segunda sí es muy complicada. Aquellos que solamente están utilizando el lenguaje como una forma artificiosa, no lo representa a sí mismos. El lenguaje, en la medida en que yo he dicho que forma un ser humano, más que representarlo a uno mismo, representa el pasado que uno atesora. Y eso le permite a uno una coherencia. Esa coherencia me parece que es importante para la sociedad, para el crecimiento. No meramente en el sentido económico, sino en el crecimiento, que en el caso de Hume sería el progreso moral, en el caso nuestro sería el crecimiento de lo humano. La pérdida de coherencia es muy importante y uno tiene que estarse revisando en lo que está diciendo. Una persona como Hannah Arendt se cuida muchísimo en eso. En la exposición de Jacques Derrida, pues tiene que moverse con cuidado, porque si no el mismo lenguaje lo comienza a falsar a él. Y uno no puede quedarse meramente en lo que intenta decir, sino que tiene que mirar también el lenguaje. Eso también, de un modo más directo y menos, digamos, fino, no en el sentido que sea más elevado, sino más difícil de ver. O sea, este tema de cómo uno se contradice expresando ciertas cosas, hay que tenerle cierta delicadeza en la capacidad de seguir la argumentación. Pero algo paralelo lo expresa Jesús en los evangelios cuando señala a la gente que dice cosas, pero que en su vida cotidiana van por otro lado. Ahí también es un problema de ser coherentes, ¿sí? Ese es un grandísimo problema. Que uno, pues, el ser económico no entra en esas crisis, porque el ser económico humano, lo hemos señalado, no es meramente una criatura viva, sino un ser invisible. El ser invisible es el que solamente se valida por el resultado aprovechándose de la sociedad.
destroza lo humano, pero el gran problema es que es un problema también económico. Es decir, el tema de la corrupción, para mencionar algo, es un problema netamente económico, además de humano, pero es sobre todo muy económico. Es de seres invisibles, es decir, el ser invisible es una criatura económica que se aprovecha de una sociedad económica y que luego la sociedad económica lo ve como un problema, solamente en la perspectiva económica de intereses. Ni siquiera lo está valorando en esa construcción tan complicada, tan difícil que estamos nosotros tratando de mirar, que es lo humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo aparece ese problema? ¿Cómo aparece en el sentido no de quién me dice algo que sea la verdad? No, si yo lo siento así o no lo siento de esa manera. Surge a partir de la reflexión de la actividad de la labor. La labor es una actividad eh, que es común a todas las criaturas vivas en el planeta Tierra. Y de momento la vida solamente quedó acá. Con criaturas vivas estoy sacando a los virus. Los virus los dejo ahí afuera. Ellos se mueven en una frontera que no hacen parte esencialmente de la vida. Pero sí está una amiba, una bacteria, una planta, una serpiente. Hablando de serpientes, pues claro, voy con los perritos antes de la clase y ellos se detuvieron. Yo no sabía qué pasó. Bueno, esperemos ahí un momento y no querían andar. Y de frente mío estaba una serpiente, yo creo que era más o menos ultra delgadita, pero yo no la distinguía muy bien al comienzo, pensé que era como una rama larga, así, y qué susto, claro, el tema de la vida que se pone ahí en peligro. La labor es una actividad propia de todos los seres vivos. Actividad, entonces actividad es moverse, capacidad de hacer. Las plantas tienen actividad, aunque Aristóteles decía que no, pero sí ellas tienen actividad. Y como ecosistemas y todo, lo que pasa es que sus movimientos son mucho más, necesitan una exposición temporal mucho más larga de la que tenemos con nuestros ojos común y corriente, pero si uno pone una cámara y la deja ahí frente a una mata, uno sabe todo lo que hace. A veces en un día, por supuesto, si el tiempo se expande, su capacidad de transformación, de moverse es llamativa. Todas las criaturas tienen una actividad en función de conservar su vida individual y de la especie. Esa actividad es una actividad netamente económica y tiene un término que en este curso con Hannah Arendt, con los griegos, hay que diferenciarlo de otro muy parecido que la sociedad entró a hacerlo sinónimo a través de teóricos económicos como el señor Adam Smith y por supuesto como el señor Carlos Marx. Adam Smith es muy importante, pero sin duda Carlos Marx es la marca que le hace a la sociedad es fuertísima. Pensarlos también implica una postura sobre las ideas, una postura sobre los conceptos. Y la postura es que las palabras no son inocuas, que las palabras no es convencionalismo, que las palabras van señalando problemas y problemas importantes y por eso es que nos afanamos en pulir los conceptos, no por un mero juego, sino que el empleo de una palabra da realidad, da visibilidad, y la precisión en los conceptos le permite a la especie humana entrever los horizontes que se hacen. Es así como yo he entendido siempre los distintos saberes, las distintas ciencias. Para mí son lenguajes. Lenguajes armados no en artificios de compartimientos, sino armados en función de problemas nuestros como humanos. Lo que pasa es que su especialidad los va encerrando. Tomemos el más alejado, las matemáticas. Ustedes miran la matemática es una búsqueda de refinamiento de ciertos conceptos coloquiales de la vida común y corriente. Las nociones de conjunto, las nociones de vecindad, las nociones de orden, de buen orden, las nociones de continuo, discontinuo. Esos son conceptos
que para nosotros son importantes y las matemáticas los va precisando y van generando otros universos, ¿sí? Eso es clarísimo. La ciencia se maneja en precisión de conceptos y en conceptos que van marcando la vida. Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver eso del continuo y el descontinuo con nuestra vida? Pues, muchacho, el continuo y la continuidad, la posibilidad de lo continuo, la posibilidad de lo discontinuo. Es el universo que se abre entre la matemática superior, es decir, integrales, diferenciales, y el mundo que no conocía la matemática superior. Y las integrales y las diferenciales dan todo este universo de artificios. Nos permiten tener satélites, nos permiten tener reactores atómicos, el manejo del genoma humano, la capacidad de tener vacunas tan rápido. Entonces están altamente relacionadas. Son conceptos relacionados con nuestra manera de entendernos y de enfrentar lo que nos rodea. Entonces, hay una preocupación sobre dos conceptos, labor y trabajo, que requieren ciertas precisiones, se nos está diciendo, porque el no tener las precisiones hace que no podamos entender los problemas que estamos viviendo, que los sintamos, pero no sabemos cómo poder dar unas soluciones que no sean simplemente la corrupción la voy a acabar a través de los procesos de educación, creando buenas personas. O yo soy joven y yo no voy a ser corrupto y los jóvenes no vamos a ser corruptos y vamos a transformar la sociedad. Pero todos los que están ahora y somos viejos fuimos jóvenes y todos han tenido la misma cuestión y el mundo cada vez va peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que la cuestión es complicada, ¿no? Eso no es una cuestión de generaciones, no es una cuestión meramente de posturas, hay mucho más. Entonces, esta pensadora considera que eso que nos está sucediendo está partiendo de una confusión de esos términos. Mire, tan fácil. O sea, una diferenciación simplemente entre labor y trabajo. ¿Para qué matarse tanto la cabeza en esas dos cosas? Porque no se pueden diferenciar. Entonces es lo que intentaremos entonces mirar. Lo primero es, todas las criaturas laboran, es decir, todas las criaturas necesitan vivir, sobrevivir. Listo. Eso lo entendemos. ¿Qué problema hay? No, en principio ninguno. Si nosotros no fuéramos humanos, si fuéramos una criatura más viviente, no habría ningún problema. Laboraríamos igual que las hormigas. Cargaríamos con la piedra para un sitio, comeríamos cualquier hoja o carne, seguiríamos así. El problema es que en nuestra especie, uy, la batería está ahí, menos mal que me advirtió, no la tengo conectada. Ok. Casi me caigo de eso por una cosa ridícula. Ya no fue el problema de la computadora, de la conexión, sino que no la tenía conectada. Esperemos que no se vaya a caer. Si fuéramos solamente laborantes, estaba señalando, no hay ningún problema. Lo que acontece es que en algún momento, no es que apareciera la especie humana, nosotros estábamos como especie, es decir, nuestra estructura física es la que tenemos. Ya les he dicho, de pronto un poco más robustos, de pronto personas así de flacas como yo, eso no existían, debieron haber sido destrozadas por las otras criaturas. Esto deberían ser personas robustas, capaces de enfrentar su día a día. Pero algo aconteció y sin cambiar absolutamente nada de nuestra estructura física, sin cambiar absolutamente nada, a ver si lo puedo tensionar así, bueno, esto va a quedar publicado en red pública y queda para los especialistas, lancémoslo ahí como problema, sin cambiar nada de la estructura de producción, surge el humano, surge el pensamiento. El humano es pensamiento. Antes no teníamos pensamiento. Entonces, que quede claro, ¿cómo que no? No, teníamos capacidad de raciocinio.
y de pronto muy fina. Pero cuando surge el humano ya no es meramente capacidad de raciocinio, no es capacidad de calcular. Ya no somos simplemente operadores. Ahora la capacidad de cálculo lo reemplazan los operadores, las máquinas. Pero en eso nos distinguíamos frente a los demás y ahora hemos creado un artificio que nos hace todavía mucho más finos en la capacidad de calcular. Si las máquinas nos siguen no obedeciendo, si no se forma una rebeldía de las máquinas como tantas películas nos han mostrado, porque ahí todo es pues, pegados. Si solamente vamos a estar en una confrontación de quién calcula mejor, pues la tenemos perdida contra las máquinas. Cuando surge el humano, surge el pensamiento. ¿Y cuándo surge? Surge en una crisis de la actividad de la labor. Cuando se da otra actividad, que es la actividad del trabajo. ¿Qué es lo que acontece y por qué se vive el humano? Es simplemente un postulado de palabras de labor, trabajo, y que usted va a decir que cuando se queda el trabajo entonces aparece el humano. No, aquí vamos a una cuestión de vivencial, dirían algunos, yo lo llamaría existencial, de crisis existencial. Por fortuna no señalado por Hannah Arendt en la misma condición humana. Y es que cuando surge el humano es la única criatura, no la primera, sino la única criatura que detesta laborar. Al humano le fastidia la labor. Y se es humano cuando se detesta la labor. Ahí comienza, es el primer. Hay un cambio. Claro, detestar algo es porque hay algo que lo hace irrelevante. Los pájaros, los tigres, las serpientes no tienen esa crisis. La tenemos solamente nosotros, cuando somos humanos. Entonces, ¿qué está significando para aclarar? Labor y trabajo. Labor y trabajo no se diferencia por el hecho de tener un salario o no tener un salario. Yo no puedo decir, en mi casa laboro porque allí nadie me paga y en la universidad trabajo porque la universidad me paga. No. Simplemente podría decir, yo tengo una actividad que es, me dan un salario, soy asalariado allí y en otras no. En la universidad yo he tenido 2 cursos, creo que son ya 2 cursos, en los que yo los he dado honoris, sin nada de remuneración salarial. En la casa, pues nunca se ha dado la situación contraria, que he tenido actividades que me hayan pagado, creo que lo recibiría como una ofensa. Pero se podría también, o sea, tener un salario, porque usted que le gusta tanto rastrillar, regar las matas, limpiarle el piso, sacar a los perros, recoger el popó, entonces le pago eso. Además que le gusta, tenga ese dinero. No, eso no me lo han hecho. Ahí sería una persona asalariada, que en mi caso personal sería un gran insulto. Lo tomaría como una gran bofetada. No se distinguen por el hecho de tener una remuneración económica. ¿En qué se distingue? ¿Y por qué nos fastidia? Ejemplos puntuales. Ayer estábamos en actividad aquí, una de las actividades que estaba realizando es limpiar la nevera. Limpiar la nevera, cuando yo me la pongo a limpiar, no es solamente por fuera y las cositas así que están ahí como que se notan, es sacar todo, los cajoncitos y todas esas cosas, y lavar cada una de esas situaciones, limpiar con hipoclorito y demás, y después volver a organizar. Eso toma su tiempo. No, lo hace yo, pues yo realmente en las actividades, ayer en la tarde ya estaba terminando un poco fastidiado con mi sobrino que me estaba acompañando y estaba muy concentrado en sus actividades y no, pues sí, tenía mucha actividad, pero seguía en lo suyo y lo único que le dije, tal parece desde que nos acompaña, tú más la sociedad, es decir, la familia es una asociación, una sociedad, solamente para tu provecho y tú no le entregas nada. Pues eso, en términos económicos, es un mal cálculo
porque la sociedad te la va a terminar cobrando, no te va a imponer cosas, y si no las cumples, entonces vienen sanciones y demás. Y eso es fastidioso, o sea, eh, no me gusta ese movimiento de mando, aunque necesario en la familia, nos está diciendo los griegos y Anaren. Yo me resisto demasiado, hasta con los perros me cuesta muchísimo el estar ordenando, y ponerme con ellos. Estaba en ese tipo de actividad. ¿Se hace? ¿Toca hacerla? Más o menos. Lo concreto es que una nevera sucia con el tiempo fastidia, así como una casa. No solamente fastidia, sino que enferma. La limpieza no solamente es una cuestión de que uno sea psicorrígido, ¿sí? Le pueden decir a uno, no, es que usted es una persona que le encanta demasiado el orden y está ya es enfermo. Ok, puede ser eso. Pero es claro que en el desorden no se puede vivir. En la suciedad no, en la enfermedad no. Se necesita un orden. Y alguien lo tiene que hacer. Entonces, lo primero es que la actividad de la labor es una actividad que se impone. No es que hágalo cuando usted quiera. Si usted va a lavar la loza, hágala porque es feliz lavando la loza. Ok, un momento, ¿cómo así que feliz? Pues yo puedo disfrutar a veces cocinar, ¿sí? Y se puede disfrutar a veces lavar la loza. Pero es que ya es muy distinto a que dice, si usted lo va a hacer es porque usted está contento. No, es que toca hacerlo. Uno no puede estar en una casa sin lavar la loza, eso es imposible. No es que usted va a sacar del platero eso que aquí en clima caliente, por lo menos en mi casa, no solamente tendría cucarachas, ratones, sino un montonón de hormigas. Primero, ¿cómo se acerca para agarrar ahí un plato? Si con todo el orden que yo he tenido, en estos momentos tenemos ataques de hormigas, a decir nomás, y eso que le hemos lavado casi, y eso es ya eso va a veces embarracando tanta hormiga por todos lados. Toca hacerlo. La labor es una actividad que toca hacerla, primero. ¿Cuál es la otra característica? Entonces, toma su tiempo. Ok, tomó su tiempo, llegó el mercado, comencé a limpiarlo para guardarlo en la nevera. Voy guardando y después yo digo, ¿qué pasó acá, Nancy? Nancy es quien viene a ayudarnos a veces en la casa. En esta semana y la próxima creo que va a estar todos los días por la llegada de Máximo. Uy, será la carne que la sangre de la carne que me pasó. ¿Y cómo hizo para pasar para otro lado? Porque era rojo lo que tenía, por todo lado. Y claro, yo voy, pues se me ocurrió esa hipótesis bien descabellada, la única correlación, el único sentido de la correlación de color. Pero sí, aunque la carne no estaba congelada, estaba envuelta en sus bolsas y yo no veía en el congelador ningún reguero. Y además era muy difícil de cómo se pasa al otro lado. O sea, era una conjetura ridícula, tonta, estúpida, pero se me hizo. Y tenía las gelatinas, que eran rojas. Pero ¿por qué no sospeché en las gelatinas? Porque todo estaba limpio. Entonces yo lo regué, pero si lo regué debería estar todo eso y no estaba. Lo concreto es que pues era cuestión de la gelatina, seguramente yo lo boté en algún lado, no sé qué pasó, eso fue una locura, son de esas situaciones que uno estoy más chiflado que necesito ir al psiquiatra, algo por el estilo, pero vuelva a desembarcar todo, porque cómo voy a dejar lo que había limpiado ya con todo eso otra vez ahí sucio. Esa es la otra característica de la labor, se consume de inmediato, no deja registro, no deja huella. La actividad de la labor es una actividad necesaria para vivir, pero se consume. Por eso es que cuando somos humanos comenzamos detestando la labor y por eso entonces es que al decir humano significa dejar huella, dejar elementos que permanezcan. Ok, esto es muy importante tenerlo ahí. Entonces, el humano es humano porque tiene como característica detestar una actividad sin la cual no puede vivir, que es la actividad de la labor. Mire semejante problema nuestro. Cuando estamos laborando, sabemos que es necesario para vivir, pero lo estamos detestando. Y aparece una de las
de las formas más maravillosas que se me han ocurrido en estos momentos para expresarnos nosotros, en la medida, para expresar una de las facetas humanas. Maravillosas en el sentido de mostrar que ser humano no significa ser buena persona y que no ser humano no significa ser una mala persona. Un ser económico puede ser una buena persona. Un ciudadano, en principio, es un ser económico y tiene que ser un buen ciudadano. Se mueve dentro de las normatividades. Un ser económico, un ciudadano, puede tener maneras corteses de relacionarse con nosotros. Eso lo hace un buen ser económico, un buen ciudadano. Pero eso no tiene nada que ver con lo humano. Absolutamente nada. ¿Por qué? Por fortuna, primero, eso de que de que detestamos la labor, un elemento teórico consignado en el texto de Hannah Arendt, fascinante, no es inventado mío. Ya lo segundo, esto sí ya viene una cuestión, es una tensión, porque también está en Hannah Arendt, pero le meto una pequeña, pues, una pequeño elemento para mostrarlo, pues la complejidad del humano. Si se tiene presente que detestamos la labor, la forma de encontrar la humanidad, la primera forma de encontrar la humanidad, la primera institución o uno de los primeros medios de encontrar la humanidad es a través de la esclavitud. Maravilloso. Pues ahí apareció el tema de la esclavitud en el texto, aquí simplemente estoy dando ese giro. Cuando nosotros palpitamos por primera vez una manera distinta de vivir, que no es la meramente de hacer lo rutinario para sobrevivir, captamos una servidumbre frente al tema de la supervivencia. Y vamos a esclavizar a otros para liberarnos de la servidumbre de la necesidad. Es una forma de encontrar humanidad. Por supuesto, no del esclavo. Claro que no. Es una forma del que esclaviza cuando tiene eso presente. El esclavo que nosotros teníamos en la antigüedad no eran esclavos de producción. Los esclavos que se tenían esencialmente eran esclavos al interior de las familias. Y la familia, antaño como ahora, no son empresas, no son industrias, no son centros de producción. La familia no produce nada. Pero a pesar de hecho, muchas familias, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos que contratar. Estas personas que contratamos no vienen acá para generar una productividad. De allí que, pues, abriendo digamos, los paréntesis, de allí que cuando se ha hecho todo este tema de reclamaciones laborales y se ha logrado, bueno, no sé si es un logro, pero, o sea, un sentido de ganancia, pero igual tiene un sentido de no captar las diferencias, es un problema allí. Al interior de una empresa que produce riqueza, tiene sentido el poder distribuir en alguna medida lo que se gana. No solamente que existan salarios dignos, sino que si se da un superávit, se pueda repartir en algo entre las personas que están allí laborando, no diría trabajando, laborando. Por eso es que surgen en universidades públicas, creo, todavía está, que no solamente los profesores tienen de tiempo completo, por supuesto, 12 mesadas, 12 salarios correspondientes a los 12 meses, sino que tienen 14 y a veces de pronto otras más. Esas son formas de distribuir las ganancias. En una universidad es raro, porque la universidad, pues, sobre todo las públicas, generan más pérdidas que ganancias. Pero en una privada, pues de pronto sí. Pero en las empresas sí tiene mucho sentido eso. En una familia, esto no produce nada. El contrato no es, cuando se contrata a alguien en la casa, no surge lo que llamaba
eh, Marx unos procesos de enajenación en el sentido que no solamente el resultado resulta, lo que se produce ya la persona no lo puede reconocer como un producto de su actividad, sino algo que era evidente y que puso más evidente el señor Marx, que el trabajador, el laborante no era que le estuvieran regalando el salario, sino que lo producía, y producía mucho más y le entregaban una miseria, era la postura de él. Pues sí, puede que le entreguen una miseria en relación a la producción total, pero lo concreto es que para tener esa miseria primero se necesita un capital y unos endeudamientos para hacer todo ese andamiaje. Eso no lo hace cualquiera. En una casa no, en una casa no, el salario que ustedes le pagan a cualquiera que llegue no es sobre lo que ellos están generando en ganancia frente a una familia. En una familia no hay eso. Y lo mismo lo tenían los griegos, pero ellos tenían esclavos, así como uno contrata a personas que lo vengan a ayudar acá. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué hay la necesidad de generar esclavos? Entonces la necesidad para generar esclavos es para liberarse de lo que toca hacer. ¿Qué toca hacer? Pues que toca cocinar, que toca sacar a los perros, que toca coger el popó, que toca rastrillar, que toca ir pintando la casa, que toca arreglar la nevera, eso toca, que toca lavar la loza. Entonces uno contrata, si uno no lo quiere hacer, para que otros lo hagan. Porque si no lo contrata y yo no lo voy a hacer, pues ya esa casa se la va a volver invivible en poquito tiempo. Y tiene que irse. Lo saca la enfermedad, la suciedad. Entonces hay que hacerlo. Pero ¿para qué se quiere usted liberar de eso? Eso no lo entendemos nosotros los seres modernos. Ese ya es un elemento que muestra nuestra pérdida de eso que se llama humanidad. ¿Para qué usted quiere liberarse de no hacer ese tipo de actividades? ¿Para ir a laborar por fuera de su casa? Pues ni tanto, porque en la labor por fuera de su casa, así usted reciba un salario y en su casa no, usted va a estar también con la misma situación. Que llegue rápido los 20 o 30 años de, de actividad de la labor para que le den su pensión y salirse. Y luego entonces cae nuevamente la pregunta, ¿y para qué quiere recibir su pensión y ya no estar laborando? ¿Para qué? ¿Para qué usted se quiere liberar de eso? ¿Para qué? Nosotros no tenemos unas respuestas claras como las tenían el pueblo griego, como lo tenían los antiguos, como lo está tratando de recoger Hannah Arendt para mostrar nuestros problemas actuales. Ellos querían tiempo libre para hacer actividades no vinculadas con la necesidad y vinculadas con lo grandioso, vinculadas con la capacidad de poder ser recordadas, dignas del recuerdo. Querían tiempo libre para ser humanos, o sea, las dos palabritas, ser, capacidad de disponerse a algo que no se es, para ser humanos. Ser humano significa crear o moverse en la línea de la historia, de la memoria. Entregar humanidad en lo que se está haciendo. Entregar humanidad no significa que cuando yo me relaciono con nosotros, los otros se hacen humanos. No, entregar humanidad, digamos, si lo puedo estar haciendo, es que en lo que yo hablo, está hablando una tradición, está hablando el mundo griego, está hablando en cierta manera Hannah Arendt, está hablando una manera de captar ciertos problemas. Yo entrego a través de alguien concreto, este individuo, la humanidad. La humanidad, la historia, se prepara no para el recibimiento del espectáculo, el recibimiento del aplauso en forma individual. Se entrega para la formación y el crecimiento del equipo humano. Lo otro es espectáculo. Lo otro es simplemente relación económica, la que va y dice, yo soy el campeón, yo y solamente yo, pero nadie se siente allí identificado, sino dice, qué bien, lo hiciste. Pero cuando alguien siente que ahí se movió algo nuestro,
esa persona está entregando humanidad, nos está entregando. Y también sucede en la parte contraria, cuando entrega lo nefasto. Entonces uno se conmueve porque se estaba obscureciendo la humanidad. En cada uno de nosotros, apelando un poco a las posturas religiosas, está la posibilidad de entregar la luz, de quitarla. Pero esa luz no es como la luz de Swastik Leves, no. La luz que yo doy es la luz de nosotros, que a través de una formación particular, pueden haber muchas formaciones, se entregan. Eso es uno de los elementos que están allí, ¿sí? Entonces, ¿para qué tener tiempo libre? Tener tiempo libre es para formar lo humano. Y eso permite entender, y menos mal que esto va a quedar público, si ustedes no lo quieren compartir con sus profesores para pensarlo. Esto permite entender que los modos de la esclavitud, no estoy hablando de la esclavitud norteamericana, esa es distinta. Los modos de la esclavitud fueron maneras de poder encontrar en quien esclavizaba su posibilidad humana. Lo humano solo se puede dar en un salto hacia una esfera que no está movida por los criterios de necesidad. Ese salto hacia otra esfera, que es la política, significa quedar libre de necesidades. Por eso la noción de libertad. La noción de libertad tiene que concretarse de esa manera, o si no queda como un mero hecho de bandera que nos hace personas, como dicen, muy humanas, pero que no agarran, no señalan, no dan horizonte. Libre es libre de necesidades. Cuando se tiene así es porque somos unas criaturas diferentes a los otros. Todas las demás criaturas lo que están haciendo, bueno, me quedo al margen de los perritos, hoy no tengo a ninguno, pero ellos, los perritos que coexisten, no, cohabitan, conviven con nosotros, ellos no meramente coexisten, los sorprenden. Pero aparte de ellos, todas las demás criaturas están sometidas a la necesidad, cuidándose de las serpientes, mirando qué van a comer, qué van a cazar, mirando cómo se van a proteger de la sequía, cómo se van a proteger de la lluvia, cómo hasta la cuestión eh, de su procreación, no de su procreación, no de su reproducción, de su reproducción. ¿Cómo se va a garantizar la vida entonces de la especie misma? Esas son preocupaciones netamente económicas y recurrentes en ellas. Nosotros, cuando somos humanos, tenemos unas preocupaciones que ya no se mueven en eso, o no se movían en eso, que son unas preocupaciones del recuerdo. Y aparecen no, o sea, lo que quiero señalar es, no aparecen como postulados teóricos. La teoría del concepto lo que trata es de aclarar maneras de vivir y de sentir. Entonces, lo único que yo podría aquí tratar de retarlos es, si ustedes han sentido ese pálpito, es muy complicado porque mi sobrino Máximo ya no lo siente. O sea, son netamente criaturas económicas, que todo se ha vuelto criterios de utilidad y necesidad, y lo viven de una manera natural, no porque sea, o sea, son buenas personas, pero se ha perdido lo humano. Con la pérdida del humano no estoy diciendo que son malvados, pero no captan otra diferencia. Entonces, todo está en función de ellos mismos, centrado en un tema de vivir día a día, y una pérdida absoluta de que hay que moverse en un sentido que no sea simplemente lo que no está dejando nada, y que uno sufre cuando hay una actividad que se va borrando, como como en esa canción, que es un poema de Machado.
¿cómo es? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ah, cuando se da la vuelta, ya, se me olvidó la parte que quería citar. Esa es algo así como todo pasa y todo pasa y todo queda, pero lo nuestro, eh, ¿cómo es? Ay, se me olvidó la canción, ya se me enredó toda. Bueno, ustedes la revisarán, eso es, y también hasta el cantor español, hoy entré así rapidito en colapso. La idea es dejar una huella. Eh, Somos humanos en la medida en que vamos dejando cosas, ¿sí? Eh, ¿Cómo se palpa esto de la parte de la dignidad? Porque nosotros nos podemos decir, dejar lo grandioso, ¿acaso lo grandioso es Picasso? ¿Acaso lo grandioso es simplemente Mozart, Einstein? ¿Es un rótulo? No. Y para eso, en esta parte final, quiero leer un artículo. Eh, Eso, todo pasa y, ¿cómo es? Véngalo. Juan Pérez lo pongo acá. Gracias. Usted me deja, en vez de hablar, mire que estamos todos aquí, o yo hablando al público. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Sí, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Ok, lo estaba recitando, pero un poco como al revés. Eh, sí, hay que dejar un camino, hay que dejar una huella, ¿sí? Ese es un poema de Machado. Lo recuerdo mucho porque era una canción que me gustaba. Lo recuerdo además porque fue un poema, yo no conocía a Juan a Serrat, ya comienzo a recordar hasta los cantantes. A veces me patina la memoria. Porque hubo una ocasión que yo quería mucho a un profesor en el colegio, un profesor de matemáticas, de nombre Antonio. De hecho, quería dos profesores, el profesor de matemáticas, Antonio, y el profesor de sociales. Eh, en esa semana se le murió el papá y yo le transcribí el poema de Machado, pensando que era una gran cosa. Después me llevé una gran desilusión cuando me encontré que hacía parte de la canción de Serrat, porque trataba de entregarle a él algo como fuera salido de lo normal, ¿sí? Eh, Quiero leer algo. Yo en la lectura de los textos, de los artículos, encuentro a veces unas relaciones con mi mundo, yo no sé si a veces son sorprendentes o qué. Voy a leérselo todo para que se genere la sorpresa y demás. Es un artículo de una columnista del Tiempo, Esther Balak. Yo ya se las había mencionado. Ella escribe sobre sexo. El artículo de las columnas de él se llama Sexo con Esther. Y el artículo se llama El masturbador masculino. Entonces dice lo siguiente. Sensores internos personalizables, ranuras internas curvadas para aumentar las sensaciones y una silicona suave premium impermeable en su interior para que goces al máximo de unos orgasmos todavía más húmedos. Así se pronuncia un masturbador masculino que amenaza con desplazar el método tradicional. El asunto es que si la socorrida práctica manual es conocida desde que los primeros hombres aparecieron en el planeta, la pregunta obligada es ¿qué espacio les queda aquí a los juguetes sexuales que, dicho sea de paso, son más difundidos y aceptados entre las mujeres? Lo cierto es que la tecnología avanza y si se pone al lado del disfrute, bienvenidos sean los desarrollos que favorezcan el desempeño, solos o acompañados de la planta baja. Ahora, también hay que reconocer que en torno a la masturbación hay tanta mojigatería que hablar de una máquina para hacerla puede ayudar a levantar el sinnúmero de velos que se tejen en torno a la prosaica paja. De ahí que retomo el anuncio del equipo de autoestimulación y coincido en eso de que hay que ver la masturbación no solo como una mera forma de goce, sino como un factor educativo que favorece el conocimiento del universo más íntimo.
Basta ver que en la antigüedad masturbarse era un acto común, personal y privado, pero jamás denigrante ni prohibido por ninguna ley. Bueno, entonces, aquí empiezan a tener atención. Primero esa parte, ok, diga, okay, ¿y este profesor para qué trae eso a nuestro curso? Aquí ya empiezan a detenerse un poquito. Vuelvo a leer. Basta ver que en la antigüedad masturbarse era un acto común, ¿sí? Un acto común de todos, personal y privado, pero jamás denigrante ni prohibido por ninguna ley, ¿sí? ¿Qué pensar que no lo tiene? Es muy importante uno, o sea, la parte de la escritura lo invita a uno a irse deteniendo en las expresiones cuando uno la trae, ¿sí? Entonces, aquí cosas que me van llamando la atención en nuestro mundo que estamos cultivando. Un acto común. ¿Cómo entender es un acto de común? Entonces hay que entenderlo de todos. Lo otro, personal y privado. Entonces aquí ya viene una cuestión, privado. Nosotros estuvimos trabajando la idea de lo privado, ¿sí? Y aquí vuelve y aparece, personal y privado. Privado aquí, ¿qué está significando? Nosotros ya lo tenemos que tener muy claro. Privado aquí significa al margen de las miradas de los otros. Hay actos que se mueven al margen de la mirada de los otros. ¿Por qué hemos dicho que se mueven al margen de la mirada de los otros? Porque no necesariamente son grandiosos, porque implican simplemente un prepararse. Una persona puede estar liberándose de sus apremios sexuales para poder dar lo maravilloso en público y no caer con esos apremios sexuales en la parte pública, ¿sí? ¿Qué significa también? Que uno tiene claro también la idea antigua, que cuando voy hacia los otros, voy preparando lo grandioso, que es muy distinto a esa manera de percibirnos, que cuando yo voy a los otros, considero que lo más honesto es decir lo que realmente soy sin ningún tipo de preparación, que lo que yo digo, lo que yo hablo, es lo que estoy pensando. No, señores, lo que ustedes dicen, lo que ustedes hablan, tienen que ser el fruto de una preparación hacia lo grandioso. Ok, esos elementos allí ya empiezan a tener un sentido mucho más fuerte en nosotros. Pero sigamos. No es muy claro desde cuándo empezó a ser condenada y vista como algo perverso y amoral, pero sobre lo que sí hay certeza es que todo esto le ha causado un daño mayor a la libertad y al ejercicio pleno de la sexualidad, con los consecuentes desenlaces que se derivan de esto en términos de pacatería, censura y falsa moralidad. Y en ese contexto, reivindicar el valor de la masturbación se convierte en un deber para espacios como este. Claro, sin llevar las cosas al extremo, y aquí viene la parte que me interesa, en sobremanera, como Diógenes. Diógenes era un cínico en el mundo griego. Como Diógenes, que la practicaba donde estuviera y a la vista de todos para enseñar que todas las actividades humanas merecen ser hechas en público y ninguna de ellas es tan vergonzosa como para requerir privacidad. Aquí viene una cuestión muy importante sobre las cuales ustedes tienen que tomar pues postura y ya no solamente manera de entenderse. En el mundo, cuando se habla de mundo político, cuando se habla de historia, implica que si hay acciones, que si hay discursos dignos de ser recordados y otros no. No por eso implican censura, sino que deben darse en un mundo aparte. Diógenes aquí estaba destrozando la posibilidad de la política. Hablar de política significa que hay actos valiosos y otros que no lo son. Actos dignos de la especie humana y otros que no lo son. La política aquí no es de la norma. No es que Diógenes trasgreda una norma. No, Diógenes aquí lo que está destrozando es la posibilidad de lo humano, en el sentido que Diógenes está señalando que no hay nada que sea realmente valioso. Porque cuando ustedes señalan que nada es vergonzoso,
es porque no hay nada que preparar. Y lo humano hay que prepararlo, y lo grandioso hay que prepararlo, y la libertad hay que prepararla, y la igualdad hay que prepararla. Entonces, esos son los caminos que aquí se están mostrando. En nuestro mundo actual, nuestro mundo actual se mueve a la tendencia de Diógenes. Yo hago lo que a mí se me da la gana cuando puedo. Esto que yo lo hago, lo hace cualquier otro. ¿Por qué me voy a avergonzar? Hablar de moral, son simplemente cuestiones de poderes, de quién dice lo que tiene que hacer. ¿Yo por qué me tengo que mover con eso? Cuando yo estoy pensando, lo político no es una cuestión de normas, es una cuestión de que hay algo que es grandioso y algo que no es. ¿Qué lo define? Pues es difícil, porque eso va en relación, por ejemplo, con algo que en principio es muy nuestro, que es el tema de captar la belleza. ¿Cómo yo puedo decir qué es lo bello? Difícil, pero tengo aproximaciones, pero sé que lo bello no es meramente el gusto. Hay algo más que eso. No es algo que simplemente me gusta o que nos gusta a muchos. No, nosotros tenemos capacidad de producir belleza y al mismo sentido capacidad de producir lo feo. Esto hace posible el entramado político. Entramado político significa que no todo es presentable en lo público, no porque sea censurable, sino porque no es grandioso, porque es común a cualquiera. Y común a cualquiera, humano o no, humano no, cualquiera común de nuestra especie o no de nuestra especie. La búsqueda del placer sexual es de todos. Allí no hay grandiosidad. La situación de Diógenes va un poco más allá. Cuando Diógenes está haciendo eso, es golpear la política. Alguien que lo va a hacer desde otro lado es mi maestro Platón. Platón la va a golpear durísimo a través de la filosofía, porque el ejercicio de la filosofía no es un ejercicio para arrastrar personas, es un ejercicio que va a centrar mucho la preparación y un discurso que va a ser altamente refinado y que va a tratar de prescindir de los espacios públicos. Por eso se van a formar las academias. Pero destruir los espacios públicos es destrozar lo político. Lo grandioso es posible en los espacios de los otros, cuando los demás se forman, ¿sí? Y de allí entonces el hecho de formar personas, de formar seres humanos, o sea, la formación de seres humanos, preparar seres humanos es posibilitar la humanidad, porque solamente entre ellos se dan. El ser económico pierde esto. El ser económico, los actos son solamente útiles o inútiles. Entonces, yo voy a hacer esto porque es útil, porque es inútil, pero pierde el sentido de lo grandioso. ¿Las personas lo pueden vivir, palpitar sin tener la conceptualización de Hannah Arendt? Claro que lo tienen. Pues la historia yo ya les he dicho y ya voy cerrando porque creo que entramos ya a fase de tránsito hacia otras clases. La historia de la guerrilla en América Latina muestra eso. La primera parte de la guerrilla latinoamericana era una guerrilla preocupada por la manera como iban a ser recordados, por generar la historia. Más allá del resultado está el problema de la historia. Y eso mismo lo hace Jesús. O sea, Jesús es un elemento fascinante de entrarlo a meditar dentro de este andamiaje. Porque Jesús en el mundo católico es un Dios que se vuelve político. Político no en el sentido de que él va a ser el rey de Jerusalén. Eso es la parte más vana, elemental. Político en el sentido de formar historia, de situarse frente a los otros. Y se dan muchas contradicciones fascinantes, aunque él vive diciendo, y yo creo que esos ya son problemas de los que lo van a presentar en los distintos evangelios, que la mano derecha no sepa lo que es la izquierda o como sea la cuestión. Es decir, haga sin necesidad de ser visto. Lo concreto es que si fuera así, Dios no necesitaría ser humano. Dios se hace humano, en la versión católica, por supuesto, yo no estoy hablando de las otras versiones.
Dios se hace humano es para ser visto, para concretarse, para ser referente, para entregar un modo de humanidad, una manera de interpretar la existencia a través de su riqueza, si se quiere decir, en una forma bíblica. Pero Él da un modo. A través de Él no se entrega Jesús ni Dios, entrega la humanidad, porque Él se está nutriendo de nuestro pasado. Eso lo hace muchísimo más encantador. O sea, la riqueza, sin duda, no es simplemente la riqueza teórica, no es una cuestión meramente de autoridad, no es porque lo digan los griegos o Hannah Arendt, porque me parece sin duda que es la manera más fina que hasta el momento se capta de lo que está aconteciendo con nosotros. Hemos perdido lo humano. Eso no significa que seamos malas personas, también podemos serla, sí, sin duda. Pero ser mala o buena persona, ser un delincuente o no ser delincuente, eso no define que seamos humanos. Ahí no está, para nada. Está en otro sentido, en el sentido de la preparación, en esa lucha hacia lo grandioso, en ese saber que tenemos dos tipos, en principio, de formas de sociedad. Una sociedad de la criatura viva y una sociedad en la cual puede aparecer por momentos el ser humano. No lo voy a llamar criatura, el ser humano, ¿sí? La diferencia radical es la memoria, la historia, lo grandioso. Y lo que estamos es entonces metiendo teoría para poder llevar un sentimiento, que en muchos casos es un sentimiento que se va reduciendo, para poder además pensarlo y darnos horizonte en una crisis que tiene trasnochando a la mera relación económica, pero que hace tiempos tiene pensando a nosotros como una crisis, una pérdida del humano, que se expresa en muchos sentidos. Una de las más directas que ustedes pueden encontrar es todo el tema de la instrumentalización que se hace de las relaciones nuestras. Pero es muy pobre. ¿Sí? Son formas particulares, simplemente de ver que algo está allí en crisis. Bueno, pues hoy estamos reiniciando. El objetivo esencial era, en principio, solucionar el tema de las notas que estábamos allí y abrir entonces el camino hacia la parte del capítulo de labor. Vamos entonces, labor, la próxima clase y seguimos con nuestros controles de lectura. Y un abrazo. Hoy todavía nos quedamos sin controles, nos vamos, pero ya no hay tampoco tantos afanes en este tema de notas. Ahí vamos construyendo poco a poco ese elemento que se necesita institucional y que ustedes necesitan también para ir avanzando. Un abrazo a todos, a Karen, Luis Felipe, a Lluvia, a María Angélica, a Luisa, los que vienen acá y me soportan y no se quedan como Máximo, que de pronto prende la pantalla y se pone a jugar fútbol. Aparte. Un abrazo y nos estamos viendo. Gracias. Listo, Harrison. Hasta luego, gracias. Chao, Lluvia. Una feliz tarde. Que tengan una buena jornada en sus otras clases. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Yo voy a parar primero la grabación. Bueno, profesor, hasta luego. Chao, David. Detener. Okay.